Pues señores, muchas gracias por su asistencia. Un amigo me recomendó que no leyera, y entonces a mí me encanta leer porque me encanta escribir, entonces pues para mí hubiera sido más cómodo. Esto me saca un poco de mi zona de confort, pero trataré de que todo el mundo quede complacido. Pues Paraíso Cercado es un libro que estudiamos en un ciclo de literatura asiática con un grupo de amigos y amigas. Y este libro realmente me tocó mucho, me impactó. Y casualmente en esos días estábamos leyendo en Urbana La Peste. La Peste de Camus. Y esa lectura transversal de estos dos libros con estos dos puntos de vista, tratando probablemente lo mismo, con la misma alegoría que es la enfermedad, en el caso de la peste, la epidemia, la pandemia, y en el caso de Paraíso Cercado, la lepra, que es casi peor que una epidemia, porque la lepra es un estigma, una enfermedad que en un principio se creía incurable, históricamente estigmatizada, donde el cuerpo se deforma, el cuerpo se pone feo, es mutilante, y vuelve inmediatamente, se es un paciente de lepra, o se era. Sí, la lepra aún todavía puede. No llega a eso, claro. Ya no llega con la lepra, es una enfermedad como una gripe. Como una gripe, pero habría que preguntarnos en estos momentos, si entra un leproso por ahí, ¿cómo vamos a reaccionar? Entonces, ese dato no lo tengo, si está erradicado o no, pero sí de que se cura, se cura. Pero se cura. Exacto. Exactamente. O sea que el milagro de la ciencia. Pero lo que sí está probado, probado científicamente, es que la lepra se cura, ¿verdad? Está erradicada en la mayor parte del mundo, pero sí en los centros de pobreza existe todavía. Pero eso es lo menos importante del libro. Vamos a decir que lo importante de este recurso, de esta figura literaria, es el uso de esa alegoría, que coincide en el caso de esa lectura paralela que yo hice, ¿no? Al azar, no fue nada que planificado, pues estaban esos dos encierros, esas dos sociedades encerradas, aisladas en cuarentena o aisladas por la marginalidad, pero en esa situación donde la alegoría era el poder del Estado frente a sobre las personas que tenían la enfermedad, y la enfermedad era tanto física como moral, pero no nada más de los enfermos, sino también de los que vivían con los enfermos. Eso realmente es lo interesante. Entonces yo voy a tomarme algunos, ojalá sean 10 o 15 minutos nada más, para presentar el libro de una manera, vamos a decir que esquemática. A mí me gusta, esa es mi manera de leer. Yo peleo con los libros, yo no los leo. A mí me da mucha vergüenza a veces prestarlo porque están peleados. Yo digo, no, que este está peleado, está rayado,
yo le pongo mala palabra cuando no me gusta una cosa, o sea, realmente me delata, el libro me delata. Roberto es testigo de eso, que está leyendo sobre mis notas. Y realmente para mí un libro bueno, hay dos clases de libros buenos para mí, los que me hacen llorar, esos son mi top one, pero luego también los que me hacen pelear. Y este libro me hizo pelear, no con el libro, sino con mis propias ideas, y mis propios cuestionamientos, y mis propias creencias y prejuicios. Entonces me parece que eso le da un valor, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar un poco del contexto histórico, dada que lo ven bien, o está muy chiquito, yo no veo nada. A los técnicos, por favor, José, Robert, a ver si pueden tomarse un poquito de aquí, que se ve un poquito borroso. ¿Borroso o inclinado? Perdón. No, borroso. Cuidado usted de pataleta. Tengo que ver. Eso se ve perfecto. Igual tengo que llegar hasta allá. Ahora mucho mejor ahí. Exactamente. Pero hay que hablar, Yulisa, figureo y échale un poco. ¿Para dónde? Ahí. No importa, es la nitidez de la ley. Bueno, esto es muy corto, nosotros tienen la letra más grande, ¿ok? O sea que yo voy a leerlo. Esto es para dar, bueno, primero las fotos. Yo creo que estas son imágenes que están en nuestro imaginario, ¿verdad? La primera son coreanos en minas de oro, en Corea, en la ocupación japonesa. Esta es la foto emblemática de las guerras de Corea, de la niña quemada, ¿no? Una foto, sí, está viva la señora, los otros días, hace poco, y ella, no, incluso, bellísimo, un testimonio de perdón, Y luego está la foto de Seúl de los años 60. ¿Puedo bajar más? Tiene que ser. Espérate que no haga prácticamente nada. Pero estaba bien. No, no está mejor. Está totalmente torcido. Trae una botella para acá, para más. Ahí está bien. Claro. Pues esta de aquí, esta es una foto de Seúl en los años 70, ¿ok? Final de los años 70, que corresponde en el momento en que Ji Chong-jun está escribiendo el libro. Fíjense el desarrollo en los 70 de esta ciudad. Porque hubieron varios núcleos urbanos que se desarrollaron igualmente en Seúl. Pues aquí podemos ver 1392, 1897, todos esos siglos fue una sola dinastía, donde el pueblo coreano realmente asentó sus tradiciones, sus religiones, su cultura y hizo una identidad, ¿no? 1897, 1910, Imperio de Corea. Y Corea se extiende y extiende sus límites y se vuelve imperio. 1910, 1945, unos cuantos añitos nada más, 55 años, ¿verdad?
35 años, ocupación japonesa. Obviamente, Japón pierde la guerra y hay un proceso de evacuación de todas los ejércitos que entraron a Corea a desocuparla. Entonces se traza una línea imaginaria por el meridiano 38 y dice las personas, los simpatizantes soviéticos para arriba, al norte, los simpatizantes americanos para abajo, o digo simpatizantes, los ejércitos, ¿no? Y así fue vamos a decir, esa desocupación, ¿no? Pero ¿qué pasa? Así como quedó eso ahí, esas zonas de influencia, que era la Guerra Fría, la división de la zona de influencia, norte-sur, bloque soviético, bloque capitalista, pues así mismo queda Corea. Así mismo queda Corea. Y se van formando liderazgos coreanos dentro de esos dos ambientes políticos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En 1948 se establece la República Democrática de Corea con Ri como su primer presidente, y la República Democrática Popular de Corea bajo el mando de Kim Il-sung, el abuelito del de ahora, ¿no? Y así se traza un muro, se traza un cerco, que aún todavía, tantos años después, está la Guerra Fría. Si existe Guerra Fría en el planeta Tierra, es en Corea que está. 1950, Corea del Norte invade Corea del Sur. ¿Por qué? Porque el abuelito Il-sung quería unificar Corea, pero obviamente bajo un modelo comunista, por supuesto. ¿Qué pasa? Que vienen los americanos y dicen no se puede, esto no está permitido, hacen así, contestan, ¿verdad?, esa afrenta militar y empujan en retirada al ejército de Corea del Norte, traspasan el paralelo 38 y ahí entran los chinos y dicen no, espérense, señor MacArthur, es que yo tengo Manchuria arriba, no se me acerque, porque si usted se acerca a Corea del Norte, eso está en pie de mi territorio, yo hay que vigilarlo. Entonces ahí es que, bueno, hacen así y empieza un armisticio. Nadie gana la guerra de Corea. Hay un armisticio que dura 4 años, hasta el 50 y pico, ¿no? 53, 3 años. Del 51 al 53 se negocia el armisticio. Mueren 4 millones de personas sin necesidad, porque ya la guerra estaba 4 millones sin necesidad. Pues ya la guerra estaba terminada. Sin embargo, lo que de aquí para allá, de allá para acá, bombita para acá, bombita para acá, sucede eso. En 1953-1960, gobierno autoritario de Ri, el amiguito de por aquí arriba, ¿no? Que hace la reconstrucción de un país que estaba devastado. Estamos hablando ocupado y explotado por Japón, ¿verdad?, por décadas, guerra civil en su territorio interna, y ¿cómo que estaba ese país? Ese país estaba en ruinas, en la más absoluta ruina. Pero estas personas hacen así, dicen no, vamos a hacer un país. Vamos a hacer un país, aquí todo el mundo a trabajar. 1961 al 79, gobierno dictatorial. Aquí esto era autocrático, ¿verdad? Porque se hacen elecciones, no sé cuánto, después al final él renuncia, vamos a decir, lo hacen renunciar porque hubo fraude en las elecciones. No era dictatorial. Aquí entonces se va apretando la cosa. Del 61 al 79, gobierno dictatorial del general Park Chung-hee. Y en 1961 Corea del Sur logra un crecimiento económico sorprendente. Sorprendente. Mano dura, mucho trabajo, todo el mundo a portarse bien. 1987, fíjense el tiempo que ha pasado,
primeras elecciones democráticas. Pero eso todavía Ji Chun-hun no lo había vivido. Él está aquí, ¿ok? En un gobierno autocrático, en un gobierno con cara al progreso, ¿ok? Al crecimiento económico y a salir de la marginalidad del continente. Pues, Corea del Sur, dice la gente que está enferma de geopolítica. Está enferma de geopolítica. ¿Por qué? Porque de este lado, Japón. De este lado, la China. Por aquí, en Hawái, USA. Por aquí, los rusos. Es realmente estratégicamente tiene mucho sentido haber querido invadir y ocupar Corea. Pues, si nos vamos un poquito al autor, el autor es coreano, obviamente, nace al sur de Corea en el 39, estudia en Seúl, en la Universidad de Seúl, y se egresa como licenciado en literatura alemana. Acuérdense que hay un proceso de occidentalización que también lo hemos visto en Murakami cuando hemos estudiado Murakami, que es más o menos contemporáneo a este señor. Desde el 99 hasta su muerte se desempeñó como profesor de la Cátedra de Creación Literaria en la Universidad Nacional de Sonchun. Muere en el 2008 de cáncer de pulmón. 100 obras aproximadamente, cuentista por excelencia, novelista. Ahí hay algunas de sus novelas traducidas al español. Obviamente que la literatura coreana, así como el milagro económico coreano se ha estudiado tanto, la literatura coreana se ha traducido muy poco al castellano. Pero tenemos estos destellos, ¿verdad?, que nos llegan, y como literatura contemporánea hay excelentes escritoras y escritores. Hay una gran cantidad de mujeres escritoras en Corea actualmente explicando el fenómeno, ¿no? O hablando de sus realidades. El contexto literario de Corea del Sur de finales del siglo XX. Hay una página que es el resource de donde he sacado esta información, que se llama La Fuente, gracias. Sí, por favor. Que se llama Corea, literatura coreana. Entonces lo googlean así y salen belleza de información, valiosísima, traducida al inglés y al español. Entonces, haciendo la historia corta del siglo XX, fíjense que marcada es la historia en Corea, con su historia, ¿no? Que ellos dividen la literatura contemporánea en estos tres renglones: la literatura de la independencia y la guerra, la literatura del periodo de la democratización y la industrialización, que ahí es que está Ji Chun-hun, y la literatura de la postindustrialización, que es del 89 hacia adelante. Entonces, ¿con qué se enfrenta nuestro autor en su momento, en el momento donde él escribe? Se instauran las dictaduras, tensiones sociales. Sin embargo, uno de los momentos más prósperos y sorprendentes de su crecimiento económico, conocido como el milagro del río Han, el campesinado se reduce y se agiganta la desigualdad entre ricos y pobres. La aceleración urbana provoca problemas de contaminación ambiental. Fracaso de la revolución democrática de Gwangju. Eso fue el 9 de abril y a él se le reconoce ahí como de los escritores del 9 de abril de esa revolución. Y muchos escritores empiezan a anhelar nuevos estilos y técnicas creativas, liderando cambios y revoluciones aún en el mismo ámbito literario. Recuérdense que durante la ocupación japonesa
A los coreanos se les prohibió hablar en coreano. Se estaba... Cuando leamos Pachinko, ¿verdad? Cuando leamos Pachinko, que viene próximamente, Dania, que está aquí, vamos a ver que esto no fue casualidad, esto fue planificado, ¿verdad, Dania? Pues realmente se le prohíbe, es un delito hablar en su idioma materno. Por supuesto. Perdón, sencillamente era un delito. Entonces, ¿qué pasa? No, lo tenía. Pero en la ocupación tú te lo aprendes. Tú te lo aprendes durante una ocupación tan férrea como fue los japoneses y tantos años. Pero ahí habían chicos, habían jóvenes que nunca hablaron coreano y tuvieron luego que aprender a hablar coreano. O sea, es incluso luego de las dos maneras es traumático. Por supuesto. Ahí entonces voy a dejar eso para poderlo comentar un pachán. Esto es algo hermoso que dice el autor: el transcurrir por la vida y la literatura es como andar por un sendero en la montaña en una noche cerrada. Lamento el no haber encontrado aún el camino, una búsqueda en la que aún persisto. Es un autor existencial de la existencia, del para qué estamos aquí, ¿verdad? Él en sus escritos y en su obra preguntó muchas preguntas y se hizo muchas preguntas y los dejó, porque lo lindo es que como nadie tiene la respuesta, solo hay preguntas en ese sentido. Entonces, el género obviamente que estamos leyendo es una novela. El argumento es sencillísimo, sencillo, es algo, yo creo que cuando hay tanto contenido el argumento debe ser bien simplecito. Llega un director, lo asigna, va con él, identifica su misión, hace unas cuantas intentos de ejercer su mandato, fracasa, se van o no van y luego regresa. Punto. Ahí está la historia. Pero ¿qué pasa? Y regresa sencillo, sin ser director. A la misma misión probablemente, entiendo yo, pero ya eso lo discutiré mucho más para adelante. Personaje principal, solamente yo entiendo que hay uno, al menos que ustedes crean lo contrario. Luego secundarios, hay muchos, en varios, yo lo diría así, ¿no? Sang-woo, que es el jefe de la sección de sanidad, que para mí, como el que siempre está rehusando hacer las cosas por temor a que por temor, sí. ¿Y qué más podemos decir? El tabaco que le tenía una realidad. Por favor. Para mí, Sang-woo es el alter ego de El contrapunto. Él se dice y se desdice con Sang-woo. O sea, él presenta una cosa y el único que le da frente es Sang-woo. Entonces es él y él. El contrario de coronel. Es su ego y su alter ego. Diciendo lo que debe hacer. La vocecita que dicen la gente. que lo motiva. Exacto. La conciencia y al mismo momento el abogado del diablo. La conciencia, el abogado del diablo, y luego son sus cartas lo que desencadenan el final, ¿no? Decía que le gustaba hablar con él porque hablaba directo. Directo, claro. Yo creo que al coronel le gustaba Sang-woo. Sí, no, pero seguro. No, al principio es verdad, pero luego yo creo que se reconcilió con la voz de su conciencia, ¿no? Entonces, Yuan, el anciano, para mí el personaje, yo no sé qué opinan ustedes, pero para mí el personaje más interesante. Yuan, el anciano El Yuan. anciano de leproso. Bueno. Yo no sé qué ustedes piensan de... El anciano. Ese es exitoso. La persona que encontró la iluminación a través de su sufrimiento. Wow, así es. Ese aprendió
con el dolor. Controla la iluminación, en su dolor, en su enfermedad. Y era intuitivo. Realmente él no tenía formación ninguna. Era la sabiduría de la vida. Por todo lo que le pasaba. El sedazo de la sabiduría te hace más sabio. Claro. Y entonces ahí les hago una pregunta que le mandé por el chat. Realmente, cuando yo como lectora, le voy a hablar a la lectora ahora, ¿verdad? Encuentro la historia de Joan, que yo creo que es la historia más terrible que yo he oído en mi vida. ¿Verdad? ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan? No quiero ni recrearla mucho, pero es el niño que le matan a la mamá, Que se va con una gente. que se va con una señora, que le pegan la lepra, que él incluso ayuda a los japoneses, a los guardias japoneses a violar a la muchacha, y llega incluso a probarle a los cadáveres. O sea, la degradación del ser humano. Y en este caso, fíjense que lo interesante, que es a un niño. Miren, para mí fue tan revelador esa historia de que toda esa mezquindad él nos la dibujara, del ser humano, ¿no? Él nos la dibujara en un niño. Yo creo que eso nos impide juzgar. Quizá por lo menos a mí me pasó esto y dije, ay, pero es que es un niño. Ay, pero, ¿verdad? Yo no estoy justificando. Yo creo que Ji Chun-woon tampoco quería justificar toda esa crueldad y toda esa, ¿verdad? Toda esa vileza, pero es un niño que lo está haciendo. Entonces, quizá un producto de las circunstancias. Nos quiere dejar dicho. Dejo la pregunta al aire. Es que el ser humano, sus circunstancias, su medio ambiente y sus circunstancias, que tuvo quizá que actuar y hacer esas cosas porque eso era lo que Y en ese momento tendría ese niño opción. Eso es lo que... inclusive se inició sexualmente a destiempo porque tuvo que tenía que hacer cosas para que la señora se sintiera satisfecha, la que lo estaba sin él quizá tener la mínima intención de hacerlo. Claro. Pues uno de los pleitos que yo le hago al escritor en ese momento es, pero ¿por qué me cuenta todo esto? O sea, ¿verdad? Pero ¿en qué cambia la historia? Por supuesto. Porque ese personaje es el personaje que le enseña, ya estoy dando un salto, ¿verdad?, en la historia, pero le enseña al coronel que es con amor la cosa, el juego, la vueltica, como dicen los colombianos, es con amor. Es que si tú no amas, es imposible hacer el bien. Y curiosamente, y no sé si alguien habló aquí de cuando estábamos viendo la foto de la chiquita, de la coreana quemada, que la coreana habla del perdón. Sin embargo, esa palabra no aparece. ¿Usted no se ha fijado en eso? Si aparece, Jenny, no, muy poco. En el libro, A mí, y eso es otra, vamos a decir, yo lo hago como una, no es sencillamente una pregunta que me hago. O sea, en todo este dolor, fíjense que sí aparece la palabra destino. Al final. que es bastante en el libro. No, el destino aparece muchas veces, porque el destino, acuérdense que él le dice, es que el destino tuyo y el de los leprosos no puede ser igual porque ustedes somos diferentes. ¿Cómo podemos unificar un destino? Pero hay mucho perdón, Yulisa, Pero la palabra, no, la palabra, yo no recuerdo, la gente me tiene... Ahí dice, el destino no es algo que se produce por un voluntad, pero no se puede cambiar ni siquiera hacerlo. sí, pero el que encuentre la palabra perdón, si lo tienen en Kindle, Eso es lo que No, que yo me hace el comentario del libro, hace referencia a que no se actúa con fe y amor, se actúa con odio y duda. como eso sí lo dicen mucho. Sí, mira, en Cuando no se... La reflexión, Sí, claro, eso yo creo que sí. la forma como tú actúas y como tú enfrentas un problema define el curso de la historia. Claro. En la página 272, por favor.
Ajá. Tú lo puedes leer, por El amor no era algo que se conseguía luchando, sino que se daba. Enseña perdón en vez de conflicto, odio y venganza. Excelente. Mira, ahí está. ¿Quién lo dijo Mira, eso? yo lo tengo. El anciano se ve que era algo más, era ese lo llamó amor. El anciano. El anciano Joan. El anciano. El anciano Joan, óigame bien, ahí que voy. El anciano Joan, que es la persona que nos retrata, por lo menos de los personajes que conocemos del libro, es la persona que le habla de amor. Obviamente que el amor sin perdón no existe. Por eso que claro, el libro es de perdón. Pero así como se menciona traición, así como se menciona destino, así como se menciona desconfianza. Sin embargo, amor, se menciona la palabra amor muchas veces. Sin embargo, la palabra perdón, yo creo que si la buscamos en Kindle, probablemente aparece muy pocas veces. Pero el libro es de perdón. Y eso es específico. Sí. Yo quería decir algo con relación a eso al anciano. En la cultura asiática, ¿verdad? Se le da mucha importancia al anciano. Sí. Por su experiencia, su sabiduría, y ahí se refleja. Sí. Yo creo que yo conozco muy poco la cultura coreana, pero yo entiendo que que ese espíritu, el espíritu del sentir coreano, tiene que estar muy reflejado en el libro. Bueno, luego está la pareja, ¿verdad?, de Jeong-jun y Mi Jong-soo, que esa es la sana y el enfermo, que con ellos concluye el libro, y hay ahí una metáfora hermosísima. Luego, un personaje interesante, que es Lee, el periodista que llega al final a articular, ¿verdad? Ese es el que, acuérdense que él llegó como de incógnito a cargar piedra en un momento del libro. Él vivió, él se enamoró de la isla, del proyecto de la isla. Él quería entender el proyecto de la isla y ver inclusive cómo, bueno, un periodista, tenía la mentalidad de un periodista, ¿verdad?, de entender la historia. Entonces, claro, ese es el que vuelve cuando se entera de una boda. ¿Cómo? ¿Una boda entre un enfermo y una sana? Sí, enfermo y sana. No, voy para allá realmente a rescatar eso como una noticia, y se encuentra entonces que el coronel está allá. Él fue como a denunciar, porque Él fue a investigar. Su primera visita fue como para él denunciar. La primera. Y por eso fue de incógnito a trabajar. Pero después que él vio el proyecto y vivió lo que vivían tanto los leprosos como los empleados, y este coronel que con esa pasión por ese proyecto que llegó a ser una pasión, entonces él dejó a un lado el querer como hacer una denuncia periodística, a lo mejor es famosa, y lo que termina yendo a la isla hasta celebrar la boda. Así es. Una pregunta para Penélope o para cualquiera que la quiera contestar. ¿Creía Lee en ese momento en el proyecto? O sea, él fue como curiosidad, pero él realmente estando allá, ¿qué le dice él al...? Él creía que sí, que era maravilloso el proyecto. Él habló de la maravilla que el director estaba haciendo. ¿Durante o después? Primero él no creía. Pero después él dice que escribió un artículo diciendo de la maravillosa que el trabajo maravilloso que él estaba haciendo, pero que había fracasado, eso fue lo que dijo. Yo creo que había muy pocos escépticos en el proyecto. Había pocos en el proyecto que no creían. O sea, vamos a ver. La banda estaba dividida, ¿verdad? Estaban divididas entre los que dudaban y los que tenían fe en el proyecto. Estoy hablando al principio, ¿verdad? Vamos a ver. Sang-wook inmediatamente dijo: esto no va a funcionar, este es lo que quiere una estatua. Este me lo vuelo. Ese dato me tenía. Ese dato sí, pero espérate. Aquí yo no sé. Pero no, yo no creo que haya una metáfora de poder más concreta para hacer una. Claro, la metáfora de
para el profesor. Es el reconocimiento. el culto de la personalidad. Entonces, claro, pero él te dijo, es que en algún momento este cae. Pero luego, el carisma, porque hay algo que necesita un líder, y es carisma. Y yo creo que el coronel Cho tenía carisma, y él hizo lo que tenía que hacer. Enséñame la isla. Y se dio su paseo, se dio su cosa, le pregunta, ¿y por qué el antiguo japonés? ¿Y por qué? No, porque es un proyecto maravilloso. Aquí había progreso, o sea, aquí estaba todo caminando, es que no le tuvieron confianza. O sea, sí. Pero eso también es un signo del prejuicio, o sea, un sentimiento como del prejuicio del que tiene la gente hasta que se acerca y puede vivir de dentro cosas. Exactamente. Su presencia, o sea, como él baila hasta que uno está dentro y ve lo que realmente está pasando. Aunque fue con todo el prejuicio del mundo de destruir el proyecto, sabes cuando te ponen en contacto con cosas totalmente transformadas, en tu visión. Entonces es otra invitación a conocer la cosa de Claro, y sobre todo entender cómo se logró lo que había en las carreteras, en los colegios, las que se los poblados que habían en Sogdó. ¿Cómo fue que se logró? Fue a base de latigazo. O sea, entonces había una desconfianza histórica en la que es lo que Sang-Guk muy sabiamente le presentó. Mire, esta es la fábrica de ladrillo. Esto fue ladrillo a ladrillo. Mire, aquí esta carretera se hizo en tantos días. Por aquí era que la gente se iba. ¿Verdad? O sea, él le fue mostrando ¿verdad? La triste realidad. Luego vienen los leprosos. ¿Verdad? Los leprosos lo vemos en un momento como una masa, ¿verdad? Como un personaje en plural, y luego en la segunda parte del libro él nos va dando revelando historias individuales. Mira, yo quiero decir, para mí fue triste e impactante leer el libro, porque yo conocí siendo niña una persona que había sufrido de lepra y estaba totalmente desfigurado, y yo tenía una relación de amistad del colegio con su nieta, y yo no pude terminar el libro porque yo he llorado mucho por el libro. Yo sé que el asunto no es solamente el leproso, pero no dejaba de pensar, porque a mí me prohibieron yo ir a la casa de mi amiguita, que yo la quería mucho. O sea, fue muy triste. Yo la conté la otra vez, era otra. Cuando yo vivía en la otra, al lado de mi casa, vivía una familia que tenía un hijo que tenía lepra. Y vivía en la casa con ellos. Y yo iba a esa casa y como que no le pasaba, se contagia. Se contagia de persona a persona a través de la saliva. Los estornudos y eso. Pero bueno, quien ha conocido casos, sí, pero el que ha conocido la marginalidad, ya sea por la lepra, ya sea por cualquier otra, realmente le tiene que afectar. Pues entonces están los habitantes de tierra firme, que vemos se envalentonan, vienen para acá. Ese es el otro. Tienen toda la razón, son personajes. Son personajes. Ese es el otro. El habitante de tierra firme, el sano. Acuérdense que estamos hablando aquí de la otra edad, ¿verdad? Del que no es igual a mí. Las autoridades provinciales, que es una jerarquía mayor. Y luego el director Chu, que es un personaje que aunque no está vivo en ese momento, es un personaje realmente que al principio de la... Claro, entonces la obra son 6 capítulos, 285 páginas, ¿no? Una obra extensa. Para mí, es verdad, mi lectura está dividida en 3 partes. Cuando Sang-Guk le presenta al director Cho la isla,
y los antiguos directores, y a sus antiguos directores la historia, ¿no? Y les da una perspectiva histórica. Esa es la primera parte, que puede durar quizá un capítulo y medio más o menos. Luego, a través de la narración conocemos las historias individuales, ¿verdad? Es el momento de nosotros conocer esos, a los habitantes, a los leprosos. Y así el autor nos está dando perspectivas. Por eso es que es tan rica en visiones, porque es un solo narrador, pero nos presentan historias, muchas historias con muchos recursos distintos. Luego, por ejemplo, el que se suicida, la historia de los enamorados, lo que se fugan. Claro, ahí vamos. Por eso me he hablado, porque quiero como enfatizar eso. Y luego las reflexiones al final del libro, que es la parte más corta, pero sí la parte más, vamos a decir que donde está realmente condensada el pensamiento, ¿verdad? El pensamiento y la idea que el escritor no quiere transmitir. Hay una metáfora para mí tan casi importante como la de la estatua, porque así como está la metáfora de la estatua, está la metáfora del cielo. ¿Por qué esas personas, con todo y que les está permitido irse, pero cuando se van a ir, se fugan, se suicidan? Pero se mueren. Muy bien plantada la pregunta. ¿Por qué, Penélope? ¿Por qué? Entonces, para mí, eso es lo que tiene que ver con, así como para mí, el estigma de que por eso antes decían hasta que la enfermedad era un castigo divino, y el anciano termina perdonándose él mismo su historia y volviéndose amor y convenciendo al coronel que lo más importante es el amor. Pero para mí entonces la otra metáfora, la de la fuga, el cerco, es entonces lo que se contrarresta con esa idea fuerte de libertad que presenta el libro y que por momentos dice que la única forma como de adquirir la libertad es la muerte y que por eso los muertos son Claro, hay un enfoque muy interesante sobre ese tema, que Sang-Wook se lo revela al final. Primero que fue la preguntita, yo le dije, pero la fuga es sublime. En este momento es algo sublime. Bueno, la muerte es lo más sublime que puede existir, ¿verdad? Por lo menos para... Sí, pero quizás para la persona de fe que entiende que morir es un tránsito o una liberación y que te vas a encontrar con el Creador, el que cree en eso, pues tiene que ser muy sublime, entiendo yo, o sea, en mi resonancia. Pero a mí no me convence eso. Yo creo que Sang-Wook me dio mejor respuesta sobre ese tema. Él dice, Coronel Cho, mire qué es lo que pasa. Aquí se daban permiso a todo el mundo. Usted puede ir a tierra firme, pero ve acá, usted es enfermo, usted necesita un proceso, ¿verdad? Usted tiene un salvoconducto, qué sé yo, no lo dice ahí, pero hay un proceso donde usted avisa que usted va, pero usted va en calidad de enfermo a tierra firme. El que se fuga en una yola o el que se fuga al lado, aunque se muera, se va sin ese estigma. Mira, él mismo, Sang-Wook, dice, yo no estoy muy convencido de lo que yo tengo, porque hay muchas ambigüedades, yo no sé si ustedes la notaron, ¿verdad? Él mismo dice, mire, yo me fugué y no sé por qué. Yo vengo a decirle que muchas gracias en la primera carta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero luego le dice, pero mire, yo le voy a explicar por qué yo creo que yo me fugué. Óyeme, ¿qué manera de decir que no hay
verdades absolutas que ni siquiera cuando tú crees en algo, ni siquiera eso, ni tú mismo sabes. Entonces, para mí es un recurso maravilloso, nada está establecido en el libro, ni siquiera lo que piensan los personajes. Entonces le dicen, yo no sé, pero yo entiendo que si yo me iba a demostrar que yo me iba porque yo era sano. Yo me iba porque yo era sano. Y aquí el sano puede irse. Y porque yo elegí. Ah, entonces ahí es que vamos. Pero déjame terminar esta diapositiva, whatever. ¿Cómo se llama esto? Tipo de lenguaje. Narrativo. Se intercalan diálogos, muchos diálogos, poemas. Chulísimo esto. Porque el poema y las canciones te van hablando, ¿verdad? Este libro en coreano debe ser una belleza, o sea, en el idioma original, porque, claro, se pierden las traducciones, y más cuando hay cosas tan referenciadas, ¿verdad? Se pierde, pero aquí debe ser muy lindo leerlo en el idioma original. Y epístola, las cartas, hay varias cartas importantes. Figura literaria, bueno, la alegoría, la metáfora, ¿verdad? Ahí dice que no hay muchas, pero no hay muchas en sentido de fragmentos, pero el libro entero es una alegoría. El libro entero es la historia de Corea. El tiempo, la historia se desarrolla en un periodo de 10 años, aproximadamente desde la década de los años 60 hasta los 70, ¿verdad? Pero algunos personajes cuentan historias pasadas, flashbacks. Espacio. Aquí, este mapa me encanta, yo soy muy de mapa. Aquí vemos tierra firme, ¿verdad? Esto es inmenso así, ¿verdad? Estos son nada más que 4.000 kilómetros cuadrados, ¿no? 4.000 y pico kilómetros cuadrados. Entonces, fíjense lo que quería hacer el lindo del coronel. Él quería hacer así, aquí y aquí. Y darle aquí tierra. Pero es que idea más descabellada. ¿Qué idea, O sea, yo tenía que verlo porque yo no lo entendía. Le voy a pasar una foto más al final. Esto que ustedes ven ahí, eso que ustedes ven ahí. No, en Panamá rellenan y construyen. No. El dique más grande de Asia. No, óigame. Escúcheme, el dique más grande de Asia está en Corea. Al mar, ganado al mar. La osadía era que era al pelo. Escúchame. Okay. Porque no traían unos camiones y lo llenan de pollo. Por supuesto. Entonces yo no vi una patana por parte. Bueno, este puente. No solamente unir una colonia de leprosos con la zona de los Andes. Con la zona de los Andes. Esa es una osadía mayor. Ajá. En un solo periodo. Eso en la pirámide. Bueno, esclavo. Ese es lo otro, esclavo. Era esclavo enfermo que cargaba la piedra con una motivación. Entonces, este puente, lo que yo quería señalarle es que este puente que ustedes ven ahí, existe ya. Ya están finalmente. Sí, claro. Entonces, el narrador es omnisciente, el tono es ponderado. Yo no quise decir filosófico, porque yo no sé qué opinan ustedes, pero yo no creo que llegue a filosofar, yo creo que llega a ponderar. Bueno, pero esto es algo muy personal. Aquí podemos, ojalá que alguien... Yo sí creo que el viejo... Sí, ¿verdad? Pero quizás dentro de esa ponderación estamos escuchando posiciones filosóficas. Yo creo que lo podemos poner así. El tema. Aquí hay muchos temas. Yo puse estos. La dialéctica entre la libertad y la felicidad. La dialéctica del progreso y el destino. O la autodeterminación, debía haber puesto ahí mejor. Y luego, la dialéctica del poder y el amor. Yo no sé a ustedes qué se le ocurre en temas que se han tratado ahí. No, en cuanto tú das el tema, yo quisiera hablar un poquito del espíritu. Ah, ok. Ahí falta fe. Sí. Fe y desconfianza. Fe y desconfianza. Apúntalo.
resignación. La desconfianza es el libro entero. El libro en completo. Esa traición y esa y yo me voy y no confío en lo que dice fulano porque el otro no me engañó. Eso, el libro entero. Sí, y habla un poco del estilo, doña Liceo. Pero yo resumiría en lucha de poder. En lucha de poder. Y yo no sé Sí. pero la parte de que la gente hace cosas buenas, siendo totalmente desproporcionado en la maldad o en la forma en que lo hacen, como eso del maquiavelismo, como no importa, como lo que yo voy a hacer tan bueno, no importa cómo lo hagan, como Claro, decirlo, sí. esa visión que tiene mucha gente, de que ese El resultado, fin justifica los medios. Claro. que no es Pero él no le da una respuesta. Digo, entiendo de mi lectura. Lo deja abierto. Lo dejaría que lo hablemos. Es que eso es lo que quería. Habla un poco del estilo. ¿Qué te quería decir? Yo, fíjate, esto es una traducción de una lengua y de un pueblo de mentalidad totalmente diferente al traductor que lo va a hacer en español. Porque el español es un idioma emotivo, es un idioma de emociones, un idioma que dice muchas cosas, pero a través del sentimiento y de las emociones. Pero ¿qué pasa? Aquí no se siente un ápice de sentimiento. Ahí lo que se siente es simbolismo, ideas, te tiran ideas para que tú filosofes, aunque tú, esa es su manera de ver la vida. Por eso son tan organizados, por eso son tan especiales y tan diferentes a nosotros. Por eso el mundo de ellos no están en descalabro y nosotros no estamos descalabrando. O sea, Bueno, quizá ellos tienen unos declarados distintos. por supuesto. Porque ellos no están presentando una sociedad ideal. No, para nada, pero fíjate. Totalmente lo contrario. Yo busqué hacia atrás, a ver si todo el libro gustaba. Nadie le gustó el libro, porque no es para el occidente, es un libro para el oriente, para la mentalidad oriental, seca. Que tú, que no te habla, no te habla. Yo me imagino que esta gente diciéndose yo te amo. Claro. El libro, a la sazón, del 79 para acá, se ha editado 100 veces. 100 veces. Sí, para no gustar a la gente. No, yo no sé. Lleva 100 ediciones en el momento en que hice la investigación, no sé, al 2019. Pero ha sido revalorizado también. Es un libro, usted tiene razón, es un libro que ha sido revalorizado porque para poder entender, ya a la distancia, entender que probablemente un milagro económico no llega milagrosamente, ¿verdad? Y que los milagros económicos vienen con una colita atrás, y es de lo que hablan estos escritores. Bueno, entonces, pero gracias por la... Fuerte limpio. Entonces, aspectos sociales que trabaja, bueno, ya lo hemos dicho, marginalidad, discriminación, pobreza, otredad. Aspectos psicológicos, el confinamiento, la insularidad, la impotencia, hay muchos, el dolor, hay muchos. Aspectos ideológicos, ahí él tiene mucho cuidado. Corea, en cuanto a religión, para que tengamos una idea, hay un 30% de católicos, hay mucho confucianismo, hay mucho budismo, hay mucho chamanismo, y todo confluye. Las religiones han salvo, obviamente, mientras hubo la ocupación japonesa, ahí se apretó un poco la cosa hacia el budismo, y el budismo entonces se transforma, porque lo que hace es cuando hay esas opresiones, ¿verdad? Lo que hace, por ejemplo, las artes marciales,
se transformaron y de ahí sale el taekwondo. El taekwondo es muy reciente. El taekwondo es una mezcla de varios, ojalá aquí hubiera alguien que supiera de artes marciales, pero el taekwondo es coreano, pero es una transformación de las artes marciales japonesas. O sea que el mismo idioma también se influenció sobremanera. Entonces, en los aspectos ideológicos, él tiene mucho cuidado de una religión no ponerla sobre otra. No es un libro político, aunque hable de poder. Dígame, ¿qué usted piensa? Todo el que habla de poder habla de política. Pero no es un libro de panfleto. No es panfletario, pero el libro es para mí de poder entre los enfermos y el director. Claro, pero, claro, me expresé mal. Obviamente el poder es política, pero sin embargo no pone posiciones políticas. Él habla de posiciones de los resultados del poder, de los efectos del poder. De lo que el libro trata en cuanto al poder es cuestionar las dictaduras, y esa definición de dictadura es clave para Léala, doña Guille. Página en la Dios mío, el celular, página 49. No le haga caso. No le hago caso, ¿verdad? La es así que son las cosas, ustedes decían, mira, Sí. la dictadura es la pretensión de ordenar el mundo sin contar con los que vienen ahora. Sin contar con Los que vienen ahora. que era lo que le estaba haciendo. Entonces él estaba imponiendo una dictadura, él mismo no lo sabía. ¿Cuándo se da cuenta? Más cuando el anciano que hablan de amor. Sí, pero todavía en esa conversación él se fue sin entenderlo. Pero no, el punto concreto es que él está imponiendo una dictadura que es política. Él está gobernando con una dictadura. Aquí no estamos hablando si de izquierda o de derecha, sino Pero yo encuentro que él fue menos dictador que el primero. No, es que ese no es el punto, ni más o menos. Yo pienso que él fue igual de dictador con una forma diferente. Vamos a ver cómo vamos a acabar que doña Guille conteste toda Sara de por aquí. La definición de la dictadura es esta. Por favor. Eso está por la página 49, al principio, la pretensión de ordenar el mundo sin contar con lo que en él mora. Los dos hacían. Mira que ella tiene un punto allá. Así que yo coincido totalmente porque de hecho su afán y su obsesión con terminar la obra no era solamente de obra en algún momento de ser por el bien de la colonia, era personal, donde él incluso llegó a pensar ¿qué tengo que hacer para quedarme? Y la obra la tengo que terminar yo. Esa perpetuidad del poder es totalmente una enfermedad. Sarita. Al inicio de su mandato, él busca el consenso de todos. Él llama a toda la población, él llama a todos los consejeros y todo es silencio absoluto. Y hay alguien en el poder y todo lo que recibe es silencio. ¿Qué se supone? Que decida el que esté al mandato. Alguien tiene que decidir. Y él intentó varias veces, señores, muchas veces, de buscar el consenso para tratar y tener un intercambio de opinión y de representación. Claro, ese es un punto. Yo quiero ir allí. Ahí viene la desconfianza con la historia. Claro que Doña Guille, claro. No, pero que no. Doña Guille, vamos a poner un orden, vamos a hacer un gran. Esto sí, mire, para mí es dificilísimo, o sea que yo no lo voy a juzgar, porque esa es la primera. Pero vamos a tratar de mantener un orden, levantamos la mano y yo voy a estar bien pendiente para ir dándole, porque es importante que discutamos estos puntos. G y luego la rubia. Yo creo que eso es lo que genera las dictaduras, o sea, no viendo solo del libro. Cuando los países pasan por una forma en que te manejan, eso doctrina a la gente. O sea, un populismo se perpetúa años después. Un efecto de la dictadura hace que la gente tenga una manera en la forma en que se enfrenta, incluso socialmente, incluso que no habla o
que habla bajito, o que no opina. Imagínate el efecto que eso tiene cuando tú has tenido una historia con alguien más, donde tú no te atreves a hablar y a decir nada. La rubia. Entonces, ese efecto hace que la gente no necesariamente tenga que hacer, y el silencio definitivamente no es una forma de aprobación. Es un espacio de dictadura. O sea, yo creo que es realmente buscar, si la gente decía algo diferente, iba a ser algo diferente. Volviendo a la definición de dictadura, el libro dice, que es un libro prestado y yo no me atreví a marcar. Sí. Dice, la carta de toda la carta que San Luis le envía al dice, un paraíso en realidad no debe ser juzgado por el porcentaje de felicidad que contenga, sino por la posibilidad de cambio que está al alcance de la misma gente que quiera gozarlo. Un paraíso último, refugio de los leprosos, donde no haya verdadera elección de los mismos enfermos, no es suyo, sino de gente como usted, o de gente de tierra firme, que unilateralmente decide cómo debe ser el paraíso, esperando que los enfermos estén de acuerdo. Entonces, pero ahora, Lee Jong-yu nos tira una pedrada, porque mira lo que él dice. O mira lo que nos pregunta. Yo ahí me incomodé bastante, porque yo pienso, esa es mi posición, obviamente. O sea, esa gente, ¿cómo te va a pedir que actúen diferente? Gente que tiene una historia de esclavitud. Porque ellos durante el periodo japonés llegaron a ser, no siervos, esclavos. Entonces, ¿cómo tú le pides a esas personas que reaccionen? ¿Cómo? Entonces ahí viene él y nos dice, en palabras del coronel, nos dice, es que no recuerdo exactamente la hoja, lo siento mucho, pero es que el cambio, y ojalá que alguien lo encuentre, el cambio del cambio de la sociedad se da a través de sus gobernantes. Sí, yo lo tengo. Las élites de poder que siempre hemos hablado. Las élites de poder. Entonces, esas élites de poder. Porque son las que tienen el conocimiento. Entonces, búsquenlo para ver qué es lo que él dice. Y eso es en el discurso final. Pero él mismo dice, la isla de Sorosco es un trasunto de Corea del Sur bajo la dictadura que privara de libertad a intelectuales y jóvenes durante las décadas de 1960 a primero de los 70. Claro, así mismo es. Sí. Pero perdón. De la monopolización de la razón. De la monopolización de la razón. Ese es otro punto interesante. Pero yo lo voy a buscar, pero voy a seguir un poquito en lo que aparece. Bueno, aspectos simbólicos, muchos. La estatua, el dique, el matrimonio, la fuga, todo eso son símbolos que hemos estado discutiendo. El color rosado, el cerezo. Esa metáfora, claro, el camino, por favor. O sea, no hay nada más bello que un cherry blossom, como él dice, o el cerezo. Y compararlo con las manchas de los leprosos, eso es exactamente, que ellos odiaban ese color. Sin embargo, el color de la perfección y del Japón. Entonces, yo tengo aquí unas cuantas preguntas para lo que no hayamos topado, que ustedes me ayuden a construir esta lectura. Entre un destino y otro hay mucha distancia. Dice esta frase, entre un destino y otro hay mucha distancia. ¿Seremos nosotros capaces de poder lograr un proyecto? ¿Cómo se logra un proyecto? ¿Cómo se logra un paraíso? Realmente, bueno, hemos hablado del consenso, ¿verdad? De que haya libertad, de que haya cambio, de que esa estructura pueda ser móvil, de que si tú te quieres ir, tú no seas un traidor. O sea, esas son vamos a decir,
decir, las bolas, ¿verdad? Las pelotas que él tira y deja rodar durante esa narrativa. O sea, estamos construyendo todo un proyecto urbano, tertulia urbana, todo esto es un proyecto, ¿verdad? Y aquí, que sé cuánto, Sarita, Julito, todos nuestros líderes de aquí, ¿verdad? Nos hacen una pauta, pero hay uno que se va. ¿Se va? Porque no está... O sea, no sigue gusto, no tiene... O sea, ¿cómo vemos nosotros eso? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente el que se va? Porque la traición es de dos lados. El traidor se siente traidor. Pero porque se vaya con una traición. Por supuesto. Pero en este libro, hablando del libro, ¿verdad? Hablando del ejemplo del libro, el que se iba se sentía traidor. Pero porque la sociedad te hace sentir traidor. Pero tú individualmente te sientes. Perdón, Giri. Pero díganlo. El adoctrinamiento, o sea, al final, eso es como en las religiones. Pasa que atendiendo a la religión que tú creas unos códigos que son muy válidos para el que cree en eso, pero inmediatamente tú te sales, tú puedes ver otra perspectiva, o sea, incluso te mueves de una a otra. Y entiende la sensación de que te traicionó, el que se queda con su forma de ver esa vida. Si alguien no tuviera esa capacidad de disentir, usar mi palabra favorita, y salir de lo que el otro cree, uno tiene que tener un consenso en lugar de eso. La gente que piensa diferente y se atreve a ejercer su libertad, son los que generan los cambios, porque si no la gente siempre vive. Claro, pero en esta historia, en esta lectura, tenemos la perspectiva del traidor, que es Sang-Uk. Y él le dice que él tenía que irse, que él no sabía por qué. ¿Verdad? Que por ahí fue que comencé. A mí eso me impactó mucho. Él tenía que irse, él no sabía por qué, ni podía explicárselo. Pero él se llevó ahí de su intuición. Él entendía que él tenía que abandonar ese proyecto. Entonces, hay envuelto, hay un paso, hay una línea fina que me sorprende que se pueda llevar a la literatura, porque es tan fina, tan sutil. Eso te demuestra a ti que eso era su alter ego, porque él se tuvo que ir también y volvió, igual que Samuel. O sea, yo lo veo como Entonces, claro, pero esa es la maravilla de esa, porque después de todo el ser humano es un ser ambiguo. Y el equipo de fútbol. Primer paso. Pero horrible. Se le caían los pedazos. Ay, por favor, yo me imaginaba los pies, pero fue magistral. Eso fue la unión. La unión, Mira, quizá esto aclaremos un poquito. En la página 264, él dice que un paraíso especial para ¿Quién dice? Yo no le pongo los nombres a la gente. Ok, porque me interesa está la bien. idea. Ok. Es el paraíso especial, quizá para algunos, es en la 12.4, la riqueza y la salud. Sang-Uk. que traca. Sí, pero no es un paraíso para todos. Es que hay niveles. El que ya resolvió riqueza y salud no le interesa que le ofrezcan eso. Claro. Le pegamos que venga entonces. Entre diferentes no puede haber confianza. El amor y el sacrificio entre los que no se tienen mutua confianza es compasión. Eso es lo que a ellos no les gustaba. De un superior a un inferior es compasión, no es amor. O sea que la compasión, según Sang-Uk, en la visión de Sang-Uk, la compasión es poder. Y hace sentir la diferencia entre que yo soy el menos y no te mejor ni te respondo. Claro, eso responde que no es cuidar al enfermo, es que
el dique se empieza o se amalgama cuando se casan, porque no es lo mismo el amor de un matrimonio entre iguales a la compasión. Yo te puedo querer, pero no me contagio. Claro, tú eres el enfermo, yo soy el que te cuida. Pero no se trata solo de enfermo y sano, de cualquier nivel, es lo que yo quiero verlo más amplio. Claro. No tú y lo que él quiere que nosotros veamos. Porque yo creo que sí, que de esto, esos son los mensajes que él está dejando. Pero hay una pregunta que él nos deja. ¿Es posible el paraíso? Cada quien tiene su paraíso. Cada uno. Quizás el paraíso de los pobres sea un lugar de riqueza material, el paraíso de los enfermos es un lugar de Lo que acaba de leer Don Negro. Vamos por turno, porque ojalá que todo el mundo tuviera una respuesta. Doña Meriquí, Y hay otra cosa que quiero Rosa María. que no he entendido, porque acabamos de hablar de paraíso. ¿Por qué el Cancún se fue nadando? Si él era sano. No entendía ahí que claro, eso lo vamos a hablar. Pero respondiendo al paraíso, ¿para ti hay paraíso en la tierra o no? No, porque lo que es para mí un paraíso, a lo mejor para ella no es un paraíso. A mí me gusta una cosa, él tenía su creencia como enfermo, de que ese señor le vino a imponerle su obra, pero eso no era lo que yo le interesaba. Yo quiero hacer una pregunta ahora a doña Raiza. ¿Tú quieres la palabra? Yo creo solo leer lo mismo que dice el libro. Okay. Que dice que el paraíso cercano pone la idea de que ninguna dictadura está justificada. La pretensión de ordenar el mundo sin contar con los que en él moran es una dictadura. El paraíso impuesto es tan terrible como el mismo infierno. Eso que dice Claro, excelente. Eso claro, pero una cosa es lo que diga el autor y otra cosa lo que nuestra resonancia o lo que la lectura que nosotros hagamos. O sea, una cosa es lo que él quiera, lo que él diga, y otro es la lectura que nosotros tenemos de la vida, del libro, de nuestras ideas. Y yo creo que es válido lo que él dice, es su posición, pero no necesariamente tenemos que. No, pero aquí. Mira, yo quiero ir a doña Rosa. ¿Qué opina? Después Penélope y después G. A mí me costó mucho la lectura, pero me ha costado mucho poder entender en el marco ampliado del país. Del país del país del libro, ¿no? De Corea, entre otras cosas porque esa era una isla segregada. ¿Qué quiero decir con la segregación? Quiero decir que ahí estaban ubicados los leprosos que en ese momento no tenían curación, porque ya sí la hay, pero en ese momento no tenía, y la salud pública mundial lo que recomendaba con los leprosos era el aislamiento para controlar la enfermedad y que no se difundiera más, que no se propagara, ¿no? De alguna manera es una dictadura el tenerlo segregado ahí, pero en ese momento no, porque es asumir la propagación de la enfermedad. A mí me da la impresión de que el tipo, el director, Cho, de alguna manera vivió una ambivalencia en el sentido de esta gente está aquí cercada por el agua, porque no era un cerco literario, era el cerco del agua. Y no se podía fugar porque no tenía cómo. O se tiraban al mar, o la muerte los encontraba en el mar. Entonces, ¿hasta qué punto el tema de la libertad es un tema que se podría considerar como parte del país y no como parte de ese grupo en particular, independientemente de que ahí había una dictadura, ¿no? Entonces, para mí sí tiene que ver mucho como política, porque es una denuncia del país, ¿no? De la dictadura del país, pero al mismo tiempo es una admisión de que
esa isla segregada se podría convertir en un paraíso siempre y cuando tuviera una conectividad con la tierra firme, ¿no? Y por eso el dique, que en ese momento, desde el punto de vista de la ingeniería, yo no sé de ese tema, pero era una locura, piedra por piedra, llegar a un dique de esa magnitud, sobre todo después de ver el mapa, y llenar esa franja de agua es como suficiente, pero era una esperanza, y esa es la otra historia que yo quiero recuperar, ¿no? La palabra de esperanza para que esa población, que además sabía que estaban segregados, sabían que estaban enfermos, sabían que se caían a pedazos, tuvieron una esperanza de vida. Y a mí me parece que eso, una razón de vivir. Y yo creo que el proyecto que él propone es justamente ese. El paraíso que él propone es justamente eso. Y además de una cosa que me pareció muy lógico dentro de la novela, que era, ustedes van a tener su propia tierra para cultivar, su propia tierra para vivir de ella, ¿no? Y eso me pareció que justamente es la libertad, no la libertad política más allá de liberarse de una dictadura, era la libertad de liberarse de ellos mismos, eso es lo que me pareció. Excelente. Ahí hay varias ideas hay varias ideas importantes que yo quiero rescatar de doña Rosa. Primero, la esperanza. Y verdaderamente en la segunda carta que le escribe Sanjuk, él le confiesa, él le dice, no termines. Qué bueno que no fuiste tú el que te ves, el proyecto era interminable, qué bueno que no lo terminaste. Porque después de todo, no estoy parafraseando, sino la idea, después de todo, lo que tú nos diste fue la esperanza. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo puntilloso de eso? Lo puntilloso de eso es que si llega, él le dice, si se solidifica este proyecto y llegamos a tierra firme, ya no tenemos más nada en que depositar nuestra confianza. No tenemos por qué vivir. Ya, o sea, no, sí, exacto, ya no tenemos por qué, porque esa es la pared. O sea, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que él le reclama al coronel? Él le reclama, utilizaste la esperanza de los leprosos para hacer tu proyecto, tu paraíso, no nuestro paraíso. No nos preguntaste si eso es lo que nosotros queremos. Claro, nos vendiste un sueño, nos vendiste un pasaporte hacia la libertad. Pero al final, o sea, verdaderamente, cuando esa tierra llegara al continente, ellos le dijeron, mira, sorry, yo no sabía que esa es la primera traición, como en la segunda traición, el capítulo, tiene hasta el nombre el capítulo, le dice, deja que llegue aquí, pero mire, coronel, esta tierra de nosotros. Y él siguió, él continuó, no solamente continuó, sino que los motivó, los siguió, y después de ahí se murieron 5 o 6 gente más, y hubo un derrumbe y él siguió. Segunda traición. Entonces, ¿hasta qué punto nos manipulan? Es la pregunta que dice el libro. ¿Hasta qué punto nos manipulan? Con la esperanza. Entonces, vuelvo y recapitulo. ¿Cómo podemos hacer un paraíso? ¿Existe el paraíso? ¿Existiría esa construcción del paraíso? Vamos a ver.
12 millones de tertulianos. Existe la forma realmente de que cada destino de cada tertuliano, cada propósito de vida de cada tertuliano se unifique en un solo proyecto utópico, en una sola utopía. Yo creo que el paraíso es personal. Entonces, el paraíso, o sea, la masa será salvada el día que pase con el desfiladero del individualismo. La suma de individuos en el paraíso va a dar la masa. Complétese el origen del existencialismo. es el origen del existencialismo. Entonces, hay que, por eso fíjense que yo al principio dije, este es un discurso existencialista, aunque él no se declare ni mucho menos, pero está hablando de esas cosas. ¿Alguien más quiere comentar, hacer un... Aquí yo quiero leer esto que dice aquí en la página 262, dice, sin embargo, un verdadero paraíso debe ser elegido por la misma gente que quiera tenerlo. Vamos a hablar de cosas que tuviera una individual, pero podría conjugarse en un propósito, en un objetivo común. Claro. ¿Me entiendes? Sigue, continúa. La gente no elegido por la misma gente que quería tenerlo, y también podría ser abandonado para mejorar la vida. Exactamente, si tú realmente entiendes que no estás sirviendo tu objetivo, tú te puedes ir. El paraíso no es cerrado. Exactamente. Un paraíso en realidad no debe ser juzgado por el porcentaje de felicidad que contenga, sino por la posibilidad de cambio que está al alcance de la misma gente que quiera gozarlo o no. Eso es clave. ¿Entiendes? Pues yo tengo, Y después también él dice aquí en esta página, yo lo tenía, decía, quizás el paraíso de los pobres sea un lugar de riqueza material, y el paraíso de los enfermos sea un lugar de eterna salud. La riqueza y la salud pueden ser elementos de algún paraíso especial, pero no pueden ser los de un paraíso para todos. Claro. Sí, por favor, G. ¿Tú quieres el micrófono? No. Y mientras tanto, la isla reunirá sus fuerzas. Página 278. Y mientras tanto, la isla reunirá sus fuerzas, y yo esperaré con paciencia el día que la misma isla pueda obrar con libertad, amor y escoger su propio destino. Sí, la verdad. Yo tengo una sorpresa con ustedes de 8 minutos. Y mientras tanto, dice, continúa ese párrafito que para mí es importantísimo. Y mientras tanto, hay que obrar con paciencia, con amor, a imagen de su propio destino. Cada uno sigue. O sea, la paciencia, porque es la táctica y estrategia. Creo que sí. Ok, eso, Ya está prendido. Esto es una sorpresita que yo le tengo. Y es un video de 10 minutos. Entonces quiero que no hablamos del título, pero me parece que el título en inglés es mucho más bello. This Paradise. Sorokdo Island in Kohong Jeollanam-do Province. It's named a little deer after its similar appearance. This island has been known as the Hansen's Disease Island. This Paradise of Yours, a book written by novelist Lee Chung-jun, embraces the painful reality of Sorokdo Island. Does the paradise he speaks of really exist? We visit Sorokdo with critic Kwon Oh-ryong to explore the backdrop of the book, This Paradise of Yours.
The wearied lives of patients with Hansen's disease unfold as we observe frequent no-entry signs, signs that have kept these people away from their beloved. Despite this cruel picture, we find Sorokdo's rich landscape beautiful. Sorokdo Island, an island with an exotic air. However, all is not a gift from nature. Little by little, natives added to the beauty of the island with their fragile hands. People have risked their lives to escape from this beautiful paradise. But why? Captain Cho Baek-hun, the main character in the novel, is assigned to the director post of Sorokdo Hospital. On his first day of the post, he must deal with this very problem, an attempted escape. 이곳 소록도의 환자들이 원했던 것은 보통 사람들과 똑같이 자유롭게 사랑하고 생활하는 것이었습니다. 하지만 소록도에 천국을 만든다는 것은 환자들을 섬 안에 가두어 문둥이들의 천국을 만든다는 것에 지나지 않는 것이었습니다. People with Hansen's disease have been gathered to this island since 1915, during Japanese colonial rule. The following year, Sorokdo Chahae Hospital was established, starting its long history. The confinement and autopsy room are now cultural assets. Japanese officials severely exploited and confined the patients here. A shrine was erected and patients were forced to worship. Those captured during an escape or who showed resistance were confined. Sterilizations were performed in this operating room. This room discloses the tragic reality of people who were stripped of their most basic human rights. Central Park, located at the heart of Sorokdo. The park's construction began at the end of colonial rule, under the guidance of director Soo Ho. In the novel, director Chu Jong-soo looks at director Soo-ho as a model, as he first attempted to transform Sorokdo into a paradise. Filled with hope and promises, the natives helped change the island. 여기가 원래 벽돌 공장 입구가 있던 곳입니다. 여기서 구워진 수십만 장의 벽돌들을 나환자들이 한 장 한 장 날라서 현재 소록도에 있는 건물들을 만든 것입니다. As the patients were forced into harsh labor, the relationship between the director and the natives changed to the controller and the controlled. Director Chu erected a bronze statue of himself as his greed for power and prestige festered. Captain Cho Baek-hun, however, showed no interest in erecting bronze statues. Instead, he attempted to recreate a paradise with the help of the Omado Island Reclamation Project. Though the natives gave a cold reception, Captain Cho, with much effort, was able to gradually open their hearts. 타율적인 것이 아니고 자율적인 이 자기 선택에 의해서 꾸며지는 그런 천국이어야 한다는 거죠. 그리고 더 깊은 조건은 이 운명 공동체가 되어야 한다는 거. 그럴 때만이 진정한 천국으로 나아갈 수 있고, 그렇지 않을 때 명분만으로 타율적으로 밖에서 꾸며진 이 강요된 어떤 천국, 이것은 진정한 천국일 수가 없다는 그런 뜻입니다.
In the novel, Captain Jo Baek-hun devotes himself unconditionally to this paradise project. During some 10 years on Sorokdo, director Jo Chang-won follows Captain Jo's footsteps. In 1965, Lee Chung-jun's short story Taewon is released. He receives the Dongin Literary Award, Isang Literary Award, and the Korean National Literary Award for his short stories such as The Hawk Hunter, Iodo Island, and Cruel City. The novel he wrote in 1976, This Paradise of Yours, published 100 editions and continues in its popularity. 여기서 우리가 세상 살아가면서 추상적으로 느끼는 어떤 가치의 덕목들, 이를테면 이 사랑이라든지 자유라든지 운명이라든지 이런 것들의 문제가 우리가 관념이나 추상으로 높은 가치로 치기는 하지만은 실제 삶 속에서 어떻게 그것이 이 혈액순환 하듯이 순환하고 살아 움직이느냐 하는 것을 소록도는 한 그 현장의 삶 속에서 그것들을 적용시켜서 그 말들을 그것을 한번 점검해 본 그런 뜻도 있었습니다. Though Captain Jo's construction plans were a failure, this paradise of yours still gives us hope of reconciliation. On one fine spring day, Captain Jo weds a healthy Seo Mi-yeon to Yoon Hae-won, who no longer has the disease. The union of two people, one healthy and the other sick, the writer details the recovery of faith and togetherness on the island by joining these two people in matrimony. We see man's relentless effort to find and build a paradise. The story, This Paradise of Yours, helps us to see that without love and spirit of unity, we can't attain this paradise of ours, but only this paradise of yours. Por la afinidad y la pobreza, la guerra, se contagiaban mucho. Señores, este no es un libro, esta es una lectura realmente que nos saca. A mí me gustan las cosas que me saquen de mi zona de confort. Esta lectura no es una lectura cercana, es una lectura de otro continente, de otra realidad. Sin embargo, la magia de la literatura nos habla de la naturaleza humana. No importa, aunque esté del otro lado del hemisferio, la naturaleza humana es esencialmente la misma. Y cuando el hombre o la mujer se encuentran en situaciones extremas, vemos cómo la naturaleza humana es la que prevalece. No la cultura, prevalece en la esencia de la humanidad. Y eso es lo que a mí como lectora me interesa. Por eso es que estos libros, aunque sean un poquito difíciles de leer, barcos, sin mucho realismo mágico, que me encanta, by the way. No, que claro, sí. Son quizá un poquito pesimistas, son un poco pesimistas, pero también nos abren la ventana del camino interior. Entonces, yo quiero agradecer esta lectura compartida y que vuelvan, porque la próxima tenemos un hit parade
La próxima lectura es mañana en la batalla. Moderado por el Civil Igual, que ojalá me esté escuchando. Ya se fue, bueno, aguantó donde no se Ricardo Martínez. Entonces, mañana en la batalla de Javier María. Esta encuesta, cuesta al lado de esos libros, está Orquesta, está no está. Sí, está porque llegó. No, lo trajeron con nosotros. Sí, si alguno quiere comprar piña, por favor, para que como señores, pilla. Señores, gracias mil. Y ustedes son un encanto del grupo Los Amos. Otro simbolismo muy bonito fue que ellos construyeron la casa de la pareja. Construyeron. Párate. No, ellos me oyen. Si se callan, me oyen. Que otro simbolismo muy importante es que ellos construyeron la casa de la pareja en el medio. Claro, donde estaba el claro, eso es bellísimo. Señores, un aplauso para nosotros.